vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza que estamos considerando, que es la serie Aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Estamos ya en la última semana. Ya vimos en el sábado ese episodio cuando Jesús es ungido en Betania 5 días antes de la crucifixión. Vamos en estos días de aquí a pues diciembre, vamos a resolver ese dilema que ha habido por siglos, ¿no? Jesús murió el jueves o murió el viernes, ¿no? Y hay pues mucho debate, pero pues la Biblia es demasiado clara como para que se pueda siquiera pues debatir. Los que quieren poner en tela de juicio la palabra de Dios, pues inventan cosas, ¿verdad? Pero para eso pues tenemos la Biblia y va a haber un punto en donde pues veamos eso que les dice Cristo, ¿no? Ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras. Luego, el día domingo, la gente sale de la ciudad para recibir a Jesús que viene en camino. Jesús ya viene, manda por un burrito y la entrada triunfal no es en las puertas de Jerusalén, la entrada triunfal es desde, podríamos decir, varias cuadras, casi 1 kilómetro antes de la entrada. La gente estaba allí esperándolo. Finalmente entra por la puerta, pero es interesante que hay como un pequeño monte que cuando va la entrada hacia las puertas no es así pues todo derecho, sino que es como una curva, como un monte, y cuando llega a esa parte en donde sube y después ya baja para entrar, ve la ciudad, llora sobre ella, profetiza sobre ella, entra a la ciudad, es reconocido por todos, observa todo y vuelve. El lunes, temprano por la mañana, pasa y ve la higuera que no tiene no tiene higos y maldice esa higuera. Era un tipo de Israel. Y entonces viene a purificar el templo por segunda vez. Ya lo había hecho, pero la primera vez que lo había hecho se estaba cumpliendo una señal profética. En esta segunda vez es con otro, es con otro motivo. Ya vimos todo el episodio junto, cómo llega y comienza a echar fuera a todos los que vendían y compraban. Al final de cuentas echa fuera a todos, volca las mesas, las sillas, no consiente que nadie atraviese el templo llevando utensilio alguno y les enseña acerca de su casa, les enseña acerca de la oración y vemos a los fariseos conspirando, planeando para matarlo, pero acaba con esta frase: y enseñaba cada día en el templo. Ya vimos que esto viene de Mateo, de Marcos, de Lucas, lo unimos todo y entonces vimos lo que aprendemos a Cristo. Y es importante, y esto vamos a estar pues aplicándolo en algunos de los episodios que vamos a estar considerando posteriormente, que siempre que analizamos la escritura debemos entender que hay al menos 3 significados. Hay muchísimos más, ¿verdad? La palabra de Dios es increíble. Tú puedes escuchar una misma historia 100 veces. La negación de Pedro yo la he escuchado cientos de veces y hoy Dios me mostró algo nuevo, algo fresco, porque la palabra de Dios es viva, es preciosa. Pero hay básicamente 3 significados que debemos buscar. El primero es el literal, o sea, qué significaba para la gente de ese tiempo. Y aquí tenemos que recurrir a la historia, a la cultura de esa época. También tenemos que buscar el significado contextual, o sea, que cómo se relaciona con toda la Biblia, con
con las profecías, con lo que está escrito, y para eso recurrimos al Antiguo Testamento. Incluso en el Antiguo Testamento, para entender crónicas, para entender reyes, para entender Samuel, tienes que irte hacia el Génesis, tienes que irte hacia atrás para entender el Éxodo, hay que ir al Génesis, para entender Salmos, o sea, hay que ir siempre yendo para atrás para entender el contexto. Y lo que realmente nos debería importar, pero que viene como resultado del significado literal y contextual, es el significado simbólico o el significado espiritual, que es el que tiene que ver con nuestro tiempo actual y cómo lo debemos aplicar, y para eso recurrimos al Nuevo Testamento. Ya vimos esto, pues, o sea, no lo leo todo, en el significado literal. Jesús hace esto porque el templo se había convertido en un negocio redondo, ¿no? Como lo definió el subcomandante Marcos hace muchos años, la maldita Trinidad de México, ¿no? El contubernio entre el cura del pueblo, el cacique del pueblo y el presidente municipal o el cabildo o la autoridad del pueblo. El cura organiza las fiestas, convoca a toda la gente, el cacique vende el alcohol y la autoridad pues cobra impuestos por ese alcohol y se beneficia de todo lo que pasa cuando hay alcohol, porque hay prostitución y hay muchas otras cosas, y es un negocio redondo para todos. Ahí el centro del problema aquí era la avaricia, la codicia, que era un negocio redondo para los romanos, era un negocio redondo para los principales sacerdotes, para los líderes judíos, y era un negocio redondo para los vendedores, ¿no? Y como siempre, pues los que salen pues perdiendo, pues es la gente, ¿verdad? Son los que acaban, pues el pueblo es el que acaba siempre pagando el plato, pagando las deudas de los que queriendo enriquecerse caen en tentación y lazo y terminan perdiéndolo todo, porque no importa cuánto robes, no importa cuánto, entre comillas, ganes ilícitamente, siempre te vas a quedar sin nada. Eso no dura, eso está demostrado. Sin embargo, viene Cristo y echa fuera a todos porque estaban burlándose de su padre, estaban burlándose de su casa. Entonces, ese es el significado literal. Ahora, ¿cuál es el contextual? Pues tiene que ver con la limpieza de una casa. Cuando una casa estaba, de pronto brotaba alguna plaga, algunas grietas, empezaron a haber hongos. Eso es algo bastante serio. En Estados Unidos toman muy en serio cuando una casa le empiezan a salir manchas o grietas o humedad o incluso plagas. Cuando hay una casa y se reporta una plaga, lo que hacen es vacían esa casa, la cubren completamente, la fumigan y esperan unos días y ya luego vuelven, y si la plaga no se fue, demolen la casa y la vuelven a construir. Obviamente el seguro pues paga todo eso. Algo parecido era aquí, solamente que a esa contaminación se le llamaba lepra. Entonces, si alguien veía que algo empezaba a andar mal en la casa, humedad, pues, o sea, llámenle para entenderlo como un ejemplo moderno, el sumo sacerdote venía y examinaba la casa y daba un dictamen. Y el dictamen era, todos sálganse, todos fuera, y vamos a esperar 7 días, vamos a ver si esto se extiende o disminuye, ¿no? Esa es la primera purificación del templo. Jesús viene, purifica el templo, saca a todos y espera que con eso la corrupción mengue. Sin embargo, 7 días después, si
examinaban otra vez y la plaga se había extendido, la lepra se había extendido, la humedad ahora ya estaba más avanzada, entonces el sumo sacerdote decretaba que esa casa tenía que ser destruida y fijaba un plazo para su destrucción. Tenían que incinerarla completamente y remover todas y cada una de las piedras, y en ese lapso tenían que conseguir piedras nuevas. Entonces, en el plazo fijado, pues ya venían, ya habían pues juntado las piedras nuevas, quemaban la casa. Obviamente tenía que ser completo porque como cuando hay, pues, como cuando hay chinches, ¿no? Eso se propaga por todos lados. Entonces quemaban todo y luego removían hasta que no quedaba una piedra sobre otra piedra. Eso es proféticamente hablando la destrucción del templo. Jesús la examinó la primera vez y la condenó. La segunda vez la sentenció y entonces vino y se destruyó el templo completamente, no quedó piedra sobre piedra. Y el cuarto daba el banderazo inicial, ya que no había nada para construir la nueva casa. Entonces Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levanté, y hablaba del templo de su cuerpo, hablaba de la iglesia, las piedras nuevas. Es interesantísimo esto y se puede aplicar a nuestra vida. Nosotros podríamos sacar una enseñanza espiritual de esto, pero vamos directamente a lo que nos habla el día de hoy, tomando como base el Nuevo Testamento. Tomando el antiguo, podemos sacar una enseñanza espiritual para nosotros, pero más importante, porque estamos en la época de la gracia, es en Cristo sacar ese significado espiritual. Y ya vimos que lo primero que aprendemos a Cristo es que tenemos que comenzar a echar fuera la raíz de todos los males de nuestras vidas. Aquí el problema, la raíz del problema aquí era el amor al dinero. Entonces, aquí dice que Jesús comenzó a echar fuera. Entonces, tenemos que dar el primer paso. ¿Por qué? Porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. Jesús enseñó que detrás del dinero hay una influencia demoníaca y la única manera de ser libres de esa influencia satánica es no amando el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿cómo dejamos de amar el dinero? Si la raíz de todos los males es el amor al dinero, pues la raíz de todos los bienes es el desamor al dinero. Entonces, ¿cómo comenzamos a desamar? ¿Cómo corto la influencia maligna? Si yo no le corto, si yo no comienzo a cortar de raíz el mal en mi vida, el dinero me va a hundir, el dinero va a ser mi amo, yo voy a ser esclavo del dinero, yo voy a ser siervo del dinero, yo voy a usar el dinero para lo malo, voy a terminar usando el dinero para el pecado. Hay quienes no pueden tener tantito dinero porque van y se lo gastan en vicio o en cosas caras y lo desperdician y nunca les dura nada y siempre están endeudados. Pero cuando entendemos esto, cuando entendemos que la raíz de todos los males está ahí, entonces tenemos que cortar esa influencia, entonces el dinero se vuelve nuestro esclavo, el dinero nos sirve y el dinero lo usamos para cosas buenas y nos es posible tener dinero sin usarlo, asignándolo o destinándolo para algo, y siempre cuando tú empiezas así y empiezas a ser fiel, Dios te empieza a usar como un administrador para que por tus manos fluya dinero y lo des a otros para que el evangelio siga extendiéndose. Entonces, ¿cómo comenzamos? Con el diezmo, con el 10%. Jesús acusó y le pegó durísimo a los fariseos en todo, los llamó hipócritas, serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Bueno, les dio durísimo por todos lados. Pero hubo una sola cosa que les dijo que hacían bien, y es que ellos diezmaban.
Dice aquí que eran tan meticulosos que diezmaban la menta, en el eneldo y el comino. El comino son unas bolitas chiquititas, o sea que si alguien les daba una bolsa con, pues, comino, lo que hacía era contar pues, bolita, y si, pues, eso sumaba 2,300 bolitas, pues agarraban 230 bolitas, ¿no? Y esas las daban como diezmo, así de meticulosos eran. Sin embargo, cuando tú empiezas a dar el diezmo, empieza a haber una satisfacción, empieza a haber un bienestar. Obviamente, sales de la miseria, sales de la pobreza, sales de deudas, empiezas a tener estabilidad. Es imposible que alguien no lo tenga. Es una ley. Y creen que ya están bien, porque creen que si tienen la protección de Dios y tienen la provisión de Dios, ya están bien con Dios, Dios está agradado con ellos, pero se equivocan, porque el pueblo de Israel fue protegido por Dios. Había una columna de fuego que los guardaba del frío en las noches, había una nube que los protegía de los rayos ardientes del sol, caía comida del cielo, Dios los sustentó y les proveyó y los protegió durante 40 años, pero dice la escritura que de la mayoría de ellos no se agradó. Entonces, no creas tú que porque te va bien, que porque no te falta nada, ya de pronto, si es que ya aprendiste a dar el diezmo, ten cuidado, porque yo he visto este fenómeno en muchos. Están totalmente endeudados y ya no saben ni la salida y ya no pueden y empiezan a dar su diezmo. Dios les empieza a dar sabiduría de qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben vender, de qué es de lo que se deben despojar, qué es lo que deben cambiar, y empiezan, y no pasa, de verdad, no pasa más de 1 o 2 años en que logran tener una estabilidad económica y creen que pues ya, estoy bien, pues ya no me falta nada, tengo lo suficiente para que viva, hasta para algo extra, ya, entonces ya, estoy bien. Se equivocan, porque ese nada más es el comienzo. Ese nada más es el comienzo. Y los escribas y los fariseos habían hecho del diezmo el fin, la meta. Daban el diezmo y ya pensaban que ya con Dios estaban bien, pero están totalmente equivocados. Eso es nada más el comienzo. El diezmo es el kinder. Si tú dices, uy, sí, yo doy diezmo, o sea, si tú te glorías de que tú das diezmo, es como un niño que se gloría porque está en el kinder, o un adulto que diga, uy, estoy muy orgulloso porque ya me metí al kinder. Oye, te debería avergonzar que tan viejo y apenas estás en el kinder y no sabes leer, ¿verdad? Como ese fariseo en el templo que oraba para sí mismo, ¿verdad? Oh, Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, doy diezmo de todo lo que gana, porque para ellos el diezmo era la meta. No. El diezmo es el kinder, es el inicio. Y si de verdad tú estás endeudado y ya no encuentras la salida y nunca te alcanza y siempre andas debiendo y siempre andas de un préstamo y pides otro préstamo para pagar este y ya estás ahogado, corta de raíz el mal en tu vida, empieza a dar diezmo, vas a ver milagros financieros. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo en la cárcel, cuando les hablo de esto, muchos se quedan sorprendidos porque dicen, ¿cómo es posible que les hables de diezmo a los presos? Si están en la ruina, les digo, pues por eso están en la ruina, porque no diezman. Y cuando empiezo a dar esta enseñanza en algún lugar donde no tengan, ahora sí que no lo hayan hecho o pues sea algo para ellos nuevo, yo les digo, miren, les voy a hacer un trato. ¿Por qué no hacen el pacto de Jacob, no? Jacob estaba totalmente arruinado, no tenía nada, ni siquiera tenía una mochila. Por eso es que cuando tuvo que dormir, se acostó sobre una piedra. Pero ahí se le apareció Dios y entonces hizo un pacto y dijo, mira, Señor, si tú me bendices y me prosperas, de todo lo que me des, yo te voy a dar el diezmo. Les dije, ustedes están en la ruina, no tienen nada, tienen deudas y les esperan años de cárcel. ¿Por qué no haces el pacto de Jacob? Les conviene. Mira, padre, prospérame, dame, yo quiero diezmar, no tengo nada. Quiero obedecer.
hago este pacto, de todo lo que me des hoy, a partir de hoy, yo te voy a dar el diezmo. Y les digo, y ve anotando la fecha y cuánto diste, la fecha y cuánto diste, la fecha y cuánto diste. Si a la vuelta de 6 meses Dios no te ha prosperado, yo te devuelvo duplicado lo que hayas dado. Yo quedo como aval de Dios, porque Dios dijo, pruébenme ahora en esto. Y saben que hasta hoy, todos los que lo han hecho, después de 6 meses o 9 meses, llegan y me dicen, gracias, la verdad, si yo hubiera sabido esto, lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. Entonces yo les lanzo ese mismo reto hoy. Dios jamás le ha fallado a nadie, jamás. Pero es cuestión de que decidas hasta hacerlo. La segunda cosa que aprendemos a Cristo es que ya que comenzamos, tenemos que terminar por completo de echar fuera la raíz de todos los males en nuestras vidas. Dice, y echó fuera a todos. Que no nada más des el diezmo de tu dinero, sino que también diezmes tu tiempo para Dios, diezmes tu tiempo para la obra de Dios, que también diezmes tu talento, diezmes lo que sabes hacer. Si vendes, pues el 10% de las tortas, si haces 10 tortas al día o 10 sándwiches al día, diezma uno, ¿no? Si arreglas 10 autos al mes porque eres mecánico, diezma uno. Arréglale gratis el auto a alguien que tú sabes que no puede pagarlo o que es pobre o a una viuda. Hay muchísimo que se puede hacer aquí. Y sigue diezmando de todo lo que entre. Tercer cosa que aprendemos a Cristo. No explico mucho porque ya lo vimos pues la semana pasada, es un resumen nada más. Debemos asegurarnos de mantener fuera de nuestras vidas la raíz de todos los males. Dice aquí que no consentía, no hacer excepciones, no consentir la desobediencia. A medida que somos prosperados y nos estabilizamos económicamente, aumentar el porcentaje para dar ofrenda. No hagas excepciones. Blanquita, yo le doy tantas gracias a Dios porque yo viví milagros financieros, también viví pruebas fuertes, pero ahora tengo un testigo que ha vivido pues conmigo eso. Hubo muchas veces que o pagábamos el diezmo o pagábamos la luz y decidíamos pagar el diezmo y nos quedábamos sin luz. Y ni modo, pues 3, 4 días, 5 días sin luz esperando la provisión de Dios y Dios no nos dejaba padecer mucho. Hemos pasado hambre porque hemos dado el diezmo, hemos pues pagado nuestras deudas, la renta y las escuelas y todo, y no queda ya para nada más. Y a comer de las obras y al recalentado durante 10 días y de verdad Dios te va a poner a prueba. No hagas excepciones, no consientas la desobediencia. Y cuando ya pases esas pruebas y empieces a tener estabilidad, empieza a aumenta un 5%, si ganas 1,000 y daba 100 de diezmo, ahora da 100 de diezmo y 50 pesos de ofrenda y vete así. Luego, es interesante que Jesús va a la raíz, ¿verdad? Y luego hace un cambio muy drástico a la oración. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la oración con el dinero? Y aprendimos de Cristo que el nuevo templo es el cuerpo de Cristo, nosotros los creyentes, y la razón de los fracasos es la falta de oración a solas con Dios. Jesús dijo, tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación, para que no caigan. La verdad es que cuando uno no diezma, uno le está robando a Dios. Y esta es una pregunta que yo les hago en la cárcel, sobre todo cuando empezamos a ir a un área nueva y no saben nada de esto. Les digo, ¿podemos robar a Dios? Todos me dicen que no, pues es que, ¿cómo es imposible robarle a Dios? Y les abro la Biblia, pues aquí la Biblia dice que sí le podemos robar, y ahí está en Malaquías capítulo 3, y cuando no estamos diezmando, estamos robando, somos ladrones cuando no estamos
pagando el diezmo. Entonces, la primera señal de que alguien ha entrado en tentación y que ha caído en pecado y ni siquiera se ha dado cuenta, es que deja de diezmar. Y eso es resultado, fíjate, dejar de diezmar es resultado directo de la falta de oración. Vimos que la oración nos trae la revelación de la palabra de Dios. Quienes no oran, no entienden la escritura y son presa fácil de la teología de Satanás respecto al diezmo. A mí me han dado un montón de citas bíblicas y de explicaciones de que el diezmo ya no es para hoy y que aquí, que hasta el faraón me lo han metido, y por más que me digan, les muestro lo que la escritura dice y la escritura es demasiado clara. Y hay mucha teología alrededor de el diezmo no es para los cristianos hoy en día. El diezmo no es de la gracia. Yo les puedo demostrar que sí. Hay todo un curso de 6 horas, el curso que se llama Jesucristo y la mayordomía. Si tú tienes dudas, estúdiatelo y ahí está clarísimo las bases bíblicas, y Jesús sí habló del diezmo. Jesús sí mandó dar diezmo. El Nuevo Testamento sí habla del diezmo. No te dejes engañar por la teología del diablo. La oración nos llena de seguridad y confianza. Quienes no oran viven afanados, ansiosos, inseguros y preocupados por el dinero y las cosas materiales, de que se vayan a quedar sin nada, y por eso no tienen tiempo para orar. Entonces no confían en Dios. La oración es la manera de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la honestidad, y eso produce que todas las cosas nos sean añadidas. Quienes no oran se vuelven codiciosos y buscan el dinero por sobre todo, y por eso viven en la carne y son deshonestos, no buscan el reino de Dios y su justicia, son deshonestos y tramposos, por eso tienen pérdidas, infortunios, injusticias, fraudes, y son saqueados por el diablo, porque, y explicamos bien a fondo esto hace 8 días, quien no diezma, el diablo siempre termina robándole y despojándolo hasta dejarlo endeudado y sin nada. Entonces es algo bastante delicado. Y en donde nos quedamos la semana pasada, debemos ser conocidos como personas de oración que buscan el bien de los demás. No debemos ser conocidos como gente ambiciosa que solo busca sacarle dinero a la gente. Dice, mi casa, hablando de ti y de mí, porque somos los templos del Espíritu Santo, será llamada casa de oración para todas las naciones. Será conocida como una persona de oración. Dice más, ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? A través de los caminos, la gente cuando pues viajaba en esos tiempos tenía que quedarse en algún lugar, entonces buscaban algunas cuevas, y habían muchas cuevas ahí. En Palestina hay muchísimas cuevas por muchos lados. Iban y se acostaban y pues veían que todo estaba bien, pero los ladrones estaban escondidos, y esperaban que la gente se durmiera. Y una vez que se dormía, sigilosamente salían de sus escondites o estaban acechando desde fuera. Iban cuando ya estaban en el quinto sueño, les quitaban sus cosas, y cuando estos despertaban ya no había nada, no era una cueva. O sea, gente aprovechada, gente abusiva. Y miren, antes de continuar con la lista que estaba aquí, quisiera que veamos algunos textos. Dice, Pedro le está hablando a los cristianos, a los líderes: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 5 veces en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo reprende a los líderes espirituales en contra de las ganancias deshonestas. Dice Pedro también en la segunda carta, hablando de los falsos líderes, que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, dice, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas.
Yo cuando evangelizo a alguien y le empiezo a hablar de Cristo, me dicen, no, yo no quiero saber nada de ese Cristo porque los pastores son unos bandidos. Yo le digo, tiene usted razón, son los bandidos los peores de todos, porque digo, o sea, robas con una metralleta o robas con una máscara, robas, ahora sí que como hay quienes me han dicho que roban por la derecha, ¿no? Es porque roban sin que la gente se dé cuenta, carteristas, pero roban, son ladrones. Pero usar a Dios para robar es algo muy, muy, muy sucio. Es algo muy deplorable. Yo les digo, tiene usted toda la razón. Yo por eso me salí de ese sistema y yo me fui de todos esos rateros. Y me voltean a ver y me dicen, ¿y entonces por qué hablas de Dios y de Cristo? Porque Cristo nada tiene que ver con esos rateros. Él los llamó rateros, hoy los llaman ungidos, ¿verdad? Entonces, yo puse todos estos ejemplos aquí porque yo he visto, yo he sido testigo de todos estos abusos. Venden conferencias, te cobran la entrada, no se conforman con, pues, pedir diezmos, ofrendas, primicias y promesas y un montón de cosas, sino que también cobran las conferencias. A mí se me hace absurdo que alguien pague por una conferencia, pero se me hace muy absurdo que alguien cobre. O sea, predicar es tan apasionante. La verdad, yo pagaría para que me oigan. Y en la cárcel, pues lo hemos hecho. Les hemos ofrecido el pago para su lista con tal de que vengan y nos oigan. Porque Jesús cada vez que juntaba a la gente, les daba de comer, les daba un denario a muchos, repartían dinero entre los pobres. Hoy los falsos líderes reúnen a la gente y les piden. Los seminarios y los cursos, qué escándalo con esto. Hay quienes se quieren meter a una escuela bíblica, a un instituto bíblico, y ¿sabes qué? Sale más caro estudiar en una escuela bíblica, en la mayoría son costosísimas, que estudiar una licenciatura. Es de verdad grotesco cómo abusan y ni siquiera tienen instalaciones, digo que digas, bueno, pues están haciendo un gasto bastante grande, ¿no? Pues sí, pues hay personal docente calificado, pero la verdad la mayoría de los que enseñan en los seminarios teológicos, en los institutos bíblicos, son misioneros fracasados, que fueron enviados a un lugar, fracasaron y como ya no tienen nada más que hacer con ellos, los traen de vuelta y cobran un dineral para seguir hinchando sus bolsillos. ¿Qué decir de los retiros? Ay, ay, ay. Recuerdo, nosotros estamos en contra de andar haciendo el retiro de cada año, porque si tú vas a hacer algo es porque Dios te manda que lo hagas, no porque ya lo tienes que hacer, pero hay quienes hacen 3, 4, 5 al año, claro, yo entendí por qué. Hace varios años, un amigo muy querido mío me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un retiro de matrimonio? Ya Dios me había puesto en el corazón hacer algo. Le dije, ok, le dije, mira, le dije, pues vamos a buscar algún lugar. Y me dijo, no, me dice, hace poco hubo un retiro de pues matrimonios en tal hotel acá y acá, y no estuvo caro. Fueron 1,500 pesos por pareja y fueron 3 días y 2 noches y pues desayuno, comida, cena, 1,500 por pareja, le dije. Bueno, le dije, te voy a comisionar para que vayas a ese hotel a nombre de la fundación y pidas un presupuesto. Y ¿sabes qué? Prepárate para la desilusión, porque él hablaba muy bien de este pastor que organizó ese retiro. Y cuando va, le dice, oiga, que aquí hubo un retiro hace poco y que son para tanto, ya le hicieron el presupuesto, salió en 750 pesos por pareja. ¿Qué es lo que habían hecho estos bandidos? Habían cobrado el doble.
Y es lo que hacen. Si te dicen, el retiro cuesta 1,000, realmente ellos le están cobrando 500 pesos. Y ellos están, fíjate qué sucio y abusivo. Cueva de ladrones, abusivos. Ellos no están ni pagando empleados, ni jabón para que laven las sábanas, ni comida, ni instalaciones, ni luz, ni agua. Ellos no invierten nada, nada, nada. El hotel cobra 750 por pareja y ellos cobran 750 nada más porque es nuestro retiro espiritual y viene el gurú, perdón, el ungido fulano de tal, puro bandido. Híjole. ¿Y esto qué sigue? Encuentros, posencuentros, reencuentros. Híjoles, qué negociazo tan redondo es. A mí, de verdad me sacudió mucho cuando alguien que yo conozco de cerca, yo lo animé, mira, empieza iglesia en tu casa, multiplícate por las casas, pero no, él quería un salón, quería un templo. Entonces, finalmente ya, ¿no? Pues consiguió, ¿no? Y ya le había dado, entre comillas, cobertura, una denominación que al paso de 4 o 5 años, el líder que le hizo este trato cayó en adulterio. Y lo que le dijo fue, y lo contó así, fresco, ¿no? Como que, wow, es la gran cosa, ¿no? Dijo, no, pues yo te voy a patrocinar, tú le vas a poner mi nombre, yo te voy a, pues, mandar, pues, gente que les enseñe a tocar música, bla, 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 todo el rollo, ¿no? Y el único trato es que voy a enviar a alguien para que todos los diezmos y las ofrendas, esas son para mí. Y le dijo él, oye, pero ¿cómo voy a pagar la renta? El local renta 20,000 pesos al mes. Ah, le dijo, eso lo vas a pagar con los encuentros. Tú vas a organizar encuentros. Es más, yo te voy a organizar el primer encuentro y vamos a ir, así le dijo, a mitas. La gente paga y tú vas a sacar por encuentro mínimo 200,000 pesos libres. Libres. Con eso pagas renta y con eso compras equipo de sonido. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer el abuso, el cinismo? Conciertos, los cobran, los VIPs. A mí una vez alguien vino y me dijo, mira, me regalaron boletos VIP, cuestan 8,000 pesos, pero vas a estar al frente, vas a ver al cantante cerca de ti. Le dije, gracias, ¿no? No, pero ¿cómo no quieres ir si te los estoy regalando? Le dije, no, porque si voy, la gente va a creer que yo estoy aprobando eso y yo no apruebo eso. Yo no apruebo eso. Es puro negocio, puro negocio. Alguien hizo cuentas en el Auditorio Nacional. Si se cobrara para recuperar gastos, dicen, es que es para recuperar gastos. Si se cobrara, escuchan, si se cobrara para recuperar gastos en el Auditorio Nacional lleno, la entrada sería de entre 40 y 50 pesos por persona. Pero, pues, ¿cómo te lo cobran? 300, 500 y los VIPs, 4,000, 5,000. Concesiones para ventas, ¿no? Hacen sus congresos en sus iglesias y ponen ahí una vendimia, ¿no? Y obviamente les cobran a los que allí venden. Es un cochinero espantoso. Y mire, por causa de la oración vamos a ser constantemente acechados, pero siempre seremos librados. Cuando de verdad oramos y buscamos el bien de la gente y somos liberados de ese yugo de esclavitud del dinero, de la codicia, y hablamos denunciando la codicia, pues va a haber gente que no le va a, 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 pues gustar y nos van a poner muchos obstáculos y muchas trabas. A mí me lo confesó una de las autoridades hace muchos años, me dijo, mira, no te espantes por tantos trabas y obstáculos que les ponen. Lo que pasa es que por culpa de ustedes,
los ingresos por alcohol, por droga, por prostitución y por muchas otras cosas han bajado. Entonces se han dado cuenta que son los grupos cristianos que entran, por eso es que les ponen tantas restricciones para que no pierdan dinero. Y esto es parte de, pero dice Pedro, que mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y terminamos con broche de oro. Séptimo, cada día debo ser enseñado por Jesús. Dice que enseñaba cada día en el templo. No enseñaba los días lunes o los días jueves. Qué bueno que tenemos este tiempo, pero todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesucristo. Y tenemos que ser enseñados por Jesús. Y esto nos lleva al versículo base de esta serie que empezamos con esta intención. Dice, mas nosotros no habéis aprendido así, dice a Cristo. No dice a Pablo, no dice a Juan, no dice a Pedro, porque Juan era el pastor de la iglesia de Éfeso y allí predicó Mateo, predicó Pedro, predicó Pablo. Dice, si en verdad, dice, le habéis oído. No dice si en verdad habéis oído a Apolos, poderoso predicador, y habéis sido por él enseñados. Entonces, mis ojos deben estar puestos en Jesús y yo debo aprender de Cristo directamente. Hace un rato nos habló Daniel. Si tú nada más estabas viendo al hombre, si Daniel no te cae bien o yo no te caigo bien, no vas a recibir nada. Ahora, puede ser que digas, no, Daniel es un gran siervo de Dios, el hermano Beto. Tampoco. Ni menospreciando ni sobreestimando recibes nada de Jesús. Tú debes abrir tus oídos y tu corazón, pedirle a Dios que te los abra, porque ni siquiera eso podemos hacer, y pedirle que sea Él que te enseñe por medio de otros. Y cuando tú descubres ese secreto, esa llave, no importa quién predique, no importa quién hable, tú recibes de Jesús y eres edificado y creces espiritualmente, porque es Jesús quien quiere seguir enseñando a su iglesia, quiere seguir enseñándote a ti y a mí de manera personal. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque has abierto nuestros ojos y nos has librado, Señor, de la codicia, de la ambición. Padre, que la gente nos conozca porque somos personas de oración, dedicadas a la oración, que le damos a la oración la prioridad, que es algo que ejercitamos todos los días, a solas, en grupo, que es algo que es la fuente de nuestra energía, de nuestro poder, de todo lo que hacemos, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Permítenos, Padre, ser librados de esa influencia mala, Padre, y mantenernos cortando la raíz del mal en nuestras vidas y usando las cosas que tú nos des para bendecir, para extender el evangelio, para que tu palabra llegue a otros lados. Ten misericordia de quienes han caído en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición, que hunden a los hombres en corrupción, Señor. Es tan lamentable el estado de tu iglesia que tú compraste con tu propia sangre, sacando dinero, abusando de la gente, haciendo negocio con tu palabra, usando tu palabra para despojar a la gente de lo poco que le queda, Señor. Pero gracias que hemos aprendido y que tenemos que aprender a ti, que tú tienes que ser quien nos diriges y nos guías en este asunto tan delicado del dinero, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Que nosotros como tu templo seamos casa de oración, seamos llamados
casa de oración, que la gente nos conozca, porque somos gente que dobla sus rodillas, gente que conoce tu palabra, gente de un libro, gente de un corazón, gente de rodillas, Padre, el pueblo tuyo. Porque si se humillare tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado y oráremos y buscaremos tu rostro, nos convirtiéremos de nuestros malos caminos, entonces tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Hoy más que nunca, Señor, el mal se ha multiplicado y el pecado está desbordado, Señor. Ya hay un cinismo grotesco en el pecado. El temor de Dios ya no está en las calles, Padre. Estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor, pero gracias porque nos has dado la seguridad, nos has dado la llave para reprender tú al devorador, para reprender tú el mal de nuestras vidas y que podamos hacer una diferencia, Señor, que podamos cambiar nuestro entorno, Señor, haciendo cambios, Padre, en la manera en cómo utilizamos el dinero, en la manera en cómo utilizamos el tiempo y en la manera en cómo utilizamos los talentos, el oficio y los dones que nos has dado. Bendito seas por siempre, Padre. Amén.